Amistad de Puebla presenta. Pues buenos días. ¿Están recibiendo algo el día de hoy de parte de Dios? Mucho, ¿verdad? ¿Por qué no nos ponemos una vez más de pie? Pónganse de pie un instante más. Y confiamos en que Dios está trayendo este avivamiento. Estas palabras de nuestro pastor no son de hombre, esto nace del corazón de Dios. Así que ¿por qué no levanta un momento sus manos ahí? Señor, cada predicación, cada oración, cada tiempo de adoración suma y pone un cimiento para este avivamiento. Pero así con estas manos levantadas, Dios, decimos, tu iglesia lo quiere, tu iglesia lo desea. Señor, así que aviva tu obra en cada uno de los miembros de tu cuerpo, Cristo. Anhelamos este avivamiento y queremos ser parte de ello. ¿Por qué no le dice ahí al Señor, pon esa pasión que solamente puede venir de ti en mí, para moverme a orar, para moverme a ver en tu palabra lo que tú quieres hacer, Señor? Ponemos, Espíritu Santo, este tiempo en tu poder y en tu soberanía, y estamos abiertos a tu verdad, estamos rendidos a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Wow, y si yo quisiera darle un título a este tema, sería luchen por sus vidas. En signos de admiración, luchen por sus vidas. Es una lucha y quiero referirme a todo lo que implica y cómo es y cómo funciona esto de estar en la Biblia, meditar, ver en su palabra lo que Dios nos quiere comunicar. Porque yo creo, y leyendo avivamientos, historia de cómo fue, de la iglesia, de cómo vivió y pasó el tiempo y decaen esos movimientos, muchas veces es por la falta de consistencia. Pero yo creo y yo veo que en este lugar, en esta congregación, cada uno de nosotros tenemos una oportunidad increíble cada mes y cada día de poner un fundamento para lo que está por venir. Y esos fundamentos se ponen a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos ya compraron su tiempo con Dios? ¿Cuántos ya lo traen el día de hoy? ¿Están listos? ¿Lo están abriendo ahí en la sección específica para escribir? Qué bueno, porque mire, es una manera de honrar, es una manera de mostrar respeto a Dios a través de los hombres, a través de los líderes que nos dirigen. Nuestro pastor, esta es la visión que tiene y créame, es una visión de vida. Leer cada día una porción de la Escritura con una breve reflexión, con preguntas, con una porción de oración y un ensayo para meditar. Iglesia, nosotros queremos una nueva cultura para soportar este avivamiento. Y estos libritos son parte de ello. Así que el enfoque del día de hoy de nuestro pastor en la mañana era ese, el avivamiento. Y yo quiero que esta palabra suene y resuene en nuestras mentes, pero sin estar lejos de esto, de su Biblia, de su palabra. Vamos a luchar el día de hoy. Y yo creo que cada vez que nos exponemos a la lectura de este libro es una lucha, porque tenemos muchas cosas en contra, ¿verdad? Hay muchos distractores. Uno de ellos es nuestra cultura. Nuestra cultura normalmente no lee
Nuestra cultura normalmente no escudriña y tenemos que aceptarlo para estar delante de Dios y decirle: ayúdanos, Señor, llévame a más, yo quiero más. ¿Cuántos están contentos y dicen: yo ya estoy satisfecho con lo que he llegado en este libro, con lo que he visto, yo ya no quiero saber más? Yo creo que no. Yo creo que todos tenemos un sentir en nuestro corazón de saber que hay más, pero que no lo vemos. De que hay más misterios en este libro, pero que a veces no logramos captarlos. Así que vamos a adentrarnos en esto que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, y es luchar por nuestras vidas. Y mire, hace tiempo veía una ilustración que me empezó a enfocar en esto, y era una persona adulta, tenía un niño pequeño que lo acababa de recoger de cierto lugar. Estaban sentados y el pequeño saca un Nuevo Testamento, chiquito. El niño más o menos entre 4 o 6 años, pero el chiquito lo toma, están sentados, el adulto lo está viendo, y él saca su Nuevo Testamento, lo abre, ok, parece que lo empieza a ver, y lo cierra y dice: listo, ya leí mi Biblia. Y el adulto lo voltea a ver y se ríe y le dice: oye, pero tú ni siquiera sabes leer, todavía no tienes esa capacidad. Y él dice: sí, pero ya leí mi Biblia, el día de hoy ya leí. Y eso me empezó a dar un enfoque que muchos de nosotros tomamos este libro, nuestro tiempo con Dios aún, nuestra Biblia, y creemos y nos hacemos una idea de que estamos entendiendo, cuando probablemente no es así. Cuando probablemente nada de lo que vimos es una revelación y solamente se quedó a nivel de información. Y Dios en este tiempo ha abierto un boquete tan grande para que tomemos esa revelación que ahí está en su palabra. Pero a veces, como este niño, ¿verdad? Hacemos que leemos cuando muchas de las veces sabemos y somos conscientes que no entendemos. Pero miren, la Biblia no se lee por deber. La Biblia se lee como una necesidad. La Biblia se lee porque es algo que necesitamos, como cuando comemos, como cuando respiramos. No es que se deba de leer, no es que se tenga que leer, es que la Biblia la necesitamos leer. Así como necesitamos comer, la Biblia la necesitamos leer. Así como un buzo necesita introducirse al agua con un tanque de oxígeno porque si no se muere, así nosotros necesitamos leer la Biblia. Y tal vez hoy Dios te confronte porque te va a hacer pensar: híjole, no estoy leyendo, híjole, es que apenas si llego al tiempo con Dios, híjole, es que apenas si solamente leo la partecita de arriba donde viene el resumen, tal vez aquí, ¿verdad? Y ya lo demás, pues quién sabe, no sé, pero qué bueno, porque es el Espíritu Santo que nos quiere llevar a leer su palabra, repite, como nunca antes. Porque mira, cuando estemos en este libro tan metidos y tan profundos, nuestras oraciones van a emanar de ahí. Y lo que Dios quiera hacer va a ser una confirmación, porque de aquí va a salir. Y quiero decirte esto: el avivamiento que viene va a producir un grado de honra a este libro como nunca antes. Va a producir un avance en nuestro pensar en este libro como nunca antes. Tu lectura, tu tiempo de estar a solas con Dios con este libro va a ser como nunca antes. Esos momentos de intimidad con Dios, escuchando su voz a través de este libro, van a ser como nunca antes. Y yo sí creo que aquí, en los corazones que Dios ha despertado, que Dios ha dado salvación,
va a haber también un despertar por esta revelación, por más y más y más y más y más de este libro. Pero es una lucha, iglesia. Y tú y yo sabemos bien que es una lucha. Porque encontrar el momento, encontrar el espacio dentro de las actividades, ¿verdad? Se vuelve una lucha. Pero hoy yo les digo nuevamente, luchen por sus vidas. Es una lucha que vale todo, vale la pena darlo todo por estar en este libro y meditar y reflexionar y preguntarle a Dios. ¿Y cuántos en la escuela, por ejemplo, les han enseñado que los problemas, ¿verdad? Los problemas son malos. Pero te voy a decir algo, y eso está demostrado científicamente. La gente, ninguna persona nunca va a pensar y se va a esforzar por pensar a menos que tenga de veras enfrente un problema. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces no nos gusta pensar, no nos gusta reflexionar, no nos gusta meditar. Buscamos el camino corto, buscamos el camino fácil. No nos gusta detenernos y decir, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pum, 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 leemos. Pero esto no funciona así. La lectura de este libro es algo que Dios honra. Y yo quiero que vayas a de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Abre ahí tu Biblia y ese versículo justamente es una promesa para todos. ¿Por qué no le dices a la persona que está a tu lado, esa es una promesa para ti? Es para todos, pero es para ti. No sé qué versión tengas, yo aquí tengo la Nueva Traducción Viviente y la clásica Reina Valera 60. Y en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, si tú tienes ahí un título del capítulo, Pablo le está diciendo a Timoteo, sé un buen soldado de Jesús, y le empieza a dar ciertas recomendaciones que él debiera de hacer para soportar lo que Dios le ha encomendado a Timoteo. Pero en el versículo 7 dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Otras versiones dice, piensa en lo que te digo y Dios te dará entendimiento de todo. Quiero leerte esto que puse aquí. Dios nos ordena, Dios nos manda, Dios nos invita a meditar y entonces promete revelación. Los antiguos lo llamaban iluminación. Más allá de solamente quedarse con, ay, sí, es que esto leí, quién sabe qué quería decir Dios, pero Dios nos llama a iluminar nuestra mente. Y dice aquí, el regalo de la revelación nunca va a reemplazar a la meditación, llega mediante la meditación. Y revelación, en su sentido de estructura de la palabra, es quitar un velo. Es quitar algo que estorba para poder ver lo que está cubierto. Y mire, es como, ¿cuántos vieron y fueron testigos fieles, verdad, de sus padres, de cómo se amaba una mamá y un papá? Todos, ¿verdad? En algún momento lo vimos, tal vez algunos no, pero quiero darle este ejemplo. Como hijos nosotros sabemos que nuestros padres tienen una relación de amor y nosotros lo vemos y vemos tal vez el cuidado del padre hacia la mamá y vemos ese amor, ese afecto que surge, ¿verdad?, de una mamá hacia un papá, y como hijos lo vemos y creemos que ahí está porque vemos acciones, pero nunca sabremos cómo ese padre ama a esa esposa y cómo esa esposa ama a ese esposo, porque necesitaríamos ser uno de ellos. Nuestra
visión acerca de esa relación es desde un ángulo y nosotros lo podemos ver, pero jamás tendremos exactamente el conocimiento que ellos están sintiendo el uno al otro. Como hijos lo vemos, pero no sabemos exactamente qué es, porque eso es algo único que el uno siente por el otro. Y cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estamos meditando en un versículo, Dios nos deja ver las cosas como Él las ve. Nosotros podemos leer y decimos, sí, pues creo que ya entendí esto, ¿verdad? Y sí, ya entendí por qué Jesús los regaña. Pero cuando Dios te da la visión y la perspectiva de cómo Él está viendo eso es otra cosa. Imagínate que un hijo pudiera aún sentir cómo el padre ama a su esposa. Sería una cosa desbordante, pero eso no va a pasar. O imagínate, ¿verdad?, cómo una pequeñita puede ver el amor que una esposa puede tener por el esposo. Pero eso en lo natural no se da. El amor es diferente, pero sigue siendo amor. Pero la perspectiva cambia. Y revelación en la Biblia nos da la perspectiva de Dios. Pero cuando solo nos quedamos con información, es como ver una superficie. Es como estar en un lugar muy, muy bonito, pero solamente verlo desde una ventana. Y no ir a la puerta, abrir y salir a ese lugar y experimentar qué es ese lugar. Y tal vez sentir aromas y tal vez sentir sensaciones que no se pueden desde solamente estar detrás de la ventana. Ahí viendo, pues creo que ahí está. Y revelación nos da un nuevo punto de perspectiva de lo que Dios está diciendo. Es muy diferente. Cuando no hay revelación, la lucha empieza uno a decaer en ella. Pues es que me aburre, es que no tengo tiempo. Es que solamente estás viendo desde una perspectiva humana. Pero Dios promete, como le dijo Pablo a Timoteo, piensa en lo que te digo y Dios te dará entendimiento. Esta es una promesa de parte de Dios. Esto es algo que Dios prometió y Dios lo cumple. A nosotros nos toca meditar. Y quiero darte un ejemplo tal vez muy extraño, pero está en la Biblia. Y tú sabes, la Biblia no está escrita objetivamente para nuestra cultura. Está escrita específicamente para la cultura judía. Y muchas de las cosas que vienen acá, cuando nosotros las leemos, pues ni le entendemos porque no es nuestra cultura, es la verdad. Y necesitamos ahí detenernos y preguntar, ¿por qué habla de lámparas? ¿Por qué habla de vírgenes? ¿Por qué habla de un novio? ¿Eso qué tiene que ver? Porque para nuestra cultura eso no es algo común. Hay muchas cosas que están aquí y dado que no son de nuestra cultura, las dejamos a un lado y brincamos a lo que sigue. Y pues quién sabe qué quería decir, ¿verdad? Pero yo le sigo. Y mira, en Isaías, yo quiero que vayas a ese libro, Isaías 31:4. Y hay una parte ahí muy interesante, muy rara, ahorita lo vas a ver. En Isaías 31:4, solo la primera parte, dice en esta versión, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa. Y mira, yo quiero decirte esto, cada palabra escrita en la Biblia tiene un sentido muy profundo. Y hoy tenemos herramientas increíbles para ver, para investigar, para saber a qué se refiere. Y este versículo es muy raro, pero en un buen sentido. Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa. Repítele a la persona que está a tu lado y dile, ruge. Dile otra vez al que está al otro lado, ruge. ¿A qué se refiere? Mira, en el original esa palabrita ruge se refiere como a un ronroneo.
¿Cuántos tienen mascotas acá? A ver. ¿Y cuántos tienen perritos o perros grandes, razas pequeñas? ¿Y cuántos les han dado un hueso? ¿Y qué hace el perro en automático? Lo toma, ¿verdad? Lo empieza a disfrutar. Es una cosa deleitosa para él, lo muerde. Pero hay un momento de disfrute en los animales cuando están comiendo que empiezan a soltar un sonidito como así, como un ronroneo. Y sabes, están sintiendo tan deleite de tener ahí eso que están masticando, que están saboreando, que para los hebreos dijeron, esa misma palabra que usamos para los animales va a ser la misma palabra y va a tener el mismo peso que cuando meditamos. Cuando estamos leyendo y estamos ahí en nuestra Biblia y tenemos y debemos de llegar a ese momento de disfrute, de deleite, como cuando un león y el cachorro de león rugen sobre su presa. Y esto es algo metafórico, pero ellos así funcionaban. Cada palabra tenía un peso y un sentido que no era común, pero la meditación ellos la entendían así de profundo, como cuando un animal que tenía su presa se la empezaba a comer y suavecito la empezaba a destruir y suavecito la empezaba a morder. Así de rico podemos llegar a estar en este libro. Yo te pregunto, ¿tú lo has experimentado? ¿Tú has tocado esto? ¿Tú has sentido ese deleite? ¿De veras, iglesia? Porque este avivamiento no va a ser por la fuerza, va a ser en deleite y en gozo, va a ser en un disfrute. Y Dios está despertando eso en muchos de nosotros, en que la lectura de la Biblia no tenga que ser un deber, sino un disfrute. Y yo escribía esto. En el Salmo 119, la palabra meditación aparece tantas veces como es una invitación. Quiero leerte, por ejemplo, porque si tú investigas qué significa ahí esa palabra meditación, te vas a dar cuenta. Abre tu Biblia en el Salmo 119 y dice ahí, por ejemplo, los vamos a ir buscando. En el 119, por ejemplo, en el 15. Salmo 119, 15. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Y meditaré y llegaré a ese momento tan rico, tan único de tus estatutos. Dice, por ejemplo, el 48, ese era el 48, perdón, el 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Otra vez ese meditar. Y tal vez más adelante, el 97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, mi saborearlo, mi desearlo. Y dice el Salmo 140, igual 119, 148, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Otra vez. Y si nos vamos más adelante, en el Salmo 143, versículo 5, dice, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. El llamado a la meditación, el llamado a la contemplación es una promesa, pero es también un mandamiento. Y es una promesa buena, agradable y perfecta. Y yo quiero que juntos veamos lo siguiente. Y quiero que meditemos juntos justamente en este versículo. En Juan, ve ahora el capítulo 8 del Evangelio de Juan.
Y este es uno de los pasajes de la Biblia que un día dije, lo voy a leer y lo voy a leer y lo voy a leer y lo voy a leer hasta que entienda un poquito más y pruebe y compruebe y sienta deleite de lo que ahí está. Y vaya Juan al capítulo 8. Algunos ya hasta lo tienen a lo mejor de memoria y dice, una mujer sorprendida en adulterio. Y vamos a irlo leyendo, pero nos vamos a ir deteniendo versículo, versículo, versículo. Mire, un tip que yo le doy, cuestione lo que ahí está, no en un sentido de negatividad, sino de ¿por qué dice esto? ¿Qué quería decir Dios con esto? Y entonces ahí en Juan 8 dice, Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Y vamos a apelar a nuestra imaginación porque Jesús estaba en un lugar. Él intencionalmente se esforzó en la mañana para llegar a ese lugar, en el templo. Ahora, cuando leemos templo, ¿qué viene a nuestra mente? Una estructura, ¿verdad? Un edificio y los que más o menos tenemos conocimiento, que si una explanada y que luego si la otra, pero era el templo. Y es importante saber el lugar porque nos da contexto. Y dice después, pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Y cada cosa que dice la Biblia tiene un propósito. Nada de lo que ahí está escrito carece de objetivo. Y quiero con todo respeto invitarles a hacer esto. Pónganse de pie. Todos vamos a ponernos de pie porque quiero que entendamos esto. Jesús estaba en el templo, se junta una multitud y dice, y él se sentó a enseñarles. Yo quiero que empecemos a comprender esto porque la cultura de la cual estamos hablando, de la hebrea, el judío antiguo, ellos tenían valores y principios impregnados en su manera de vida de mucha honra. Y algo, por ejemplo, que ellos hacían y que a nosotros no nos va a hacer clic aquí, es que el que enseñaba estaba sentado y el que aprendía estaba de pie. Porque era un esfuerzo. Básicamente estaban diciendo, ¿quieres aprender? Quédate de pie. ¿Quieres escuchar algo de parte de Dios? Esfuérzate, lucha. Y por eso dice ahí, Jesús llega y se sienta. Y ahora imagínate la multitud. Se queda de pie. Y así funcionaban ellos. Y era una manera de honrarle. ¿Y quién es el que se esfuerza cuando se está haciendo esto? Los que escuchan, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado en nuestra cultura? ¿Cómo hemos adoptado esto? Siéntense. Y no es que esté mal, pero es que ellos funcionaban así, con dar una honra. Y aún nuestro pastor en su corazón, ¿verdad? Y vamos a poner sillas y vamos a sentirnos cómodos, sí, y está bien. Pero Dios produce honra donde hay una lucha hacia algo mayor por Él. Y cuando tú luchas por entender que ahí está, Dios lo va a honrar. Es su promesa. Piensa, medita, reflexiona en lo que te digo y yo te lo voy a revelar. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? El sentadito, ¿verdad? ¿Quieres aprender de mí? Quédate de pie. Que te cueste un poquito. Híjole, los que estudiamos, ¿verdad? Los que somos maestros, jóvenes, ¿cuánto aguantarías en tu escuela, verdad? Todo el tiempo es ahí lo contrario. Los alumnos llegan sentaditos y el maestro es el que está en el pizarrón y va y sube y baja y viene. Y pues casi no se sienta. Pero los alumnos, ¿verdad? ¡Ay, qué rico! Así funciona nuestra cultura.
Pero Dios dice, vamos a ir un poco más. Y dice después, mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. Ahora, no vamos a ir tan profundos en imaginarnos esto, pero los maestros de la ley estaban esperando el momento. Estuvieron ahí, ya lo va a hacer, ya lo va a hacer. Te agarramos, mujer adúltera. Yo quiero que pienses en esto, pero ¿cómo hubiera estado esa mujer si iba a adulterar? Completamente vestida, ¿verdad? Forrada. Estaba desnuda. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Viendo, observando el momento. ¿Qué había en su corazón de esos hombres para esperar, para estar ahí, que se equivoque, que caiga, que en el momento en el que lo esté haciendo, tómala, ahí le agarran, ¿verdad? Sí, mujer adúltera, exponiendo su error. ¿Qué había en su cabeza? ¿Qué pensaban? ¿Qué tenía su corazón para estar así en el momento en el que esa mujer iba a cometer ese pecado? Y la toman, ¿verdad? Y la llevan. De entrada, fíjate, ellos estuvieron viendo a esta mujer desnuda porque esperaron el momento para tomarla. Y entonces, ahora sí, mujer adúltera, ven, te vamos a llevar, tú nos vas a ayudar a hacer algo. ¿Qué cosa maquinaba su mente? ¿Qué había en su corazón sobre la gente? Y dice, le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. ¿Puedes ver qué intención tenían ellos? No de perdón, sino de exponer, sino de avergonzar. Y dice, maestro, le dijeron a Jesús. ¿De veras tú crees que en su palabra, maestro, estaba la realidad de sí, tú nos estás enseñando? Claro que no. Estos amigos traían algo bien chueco allá adentro. Y por eso adelantito dice, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Fíjate lo que dice inmediatamente. Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Y vamos despacio. ¿En dónde está la trampa? Pues si la ley de Moisés dice que la apedreen, ¿en dónde está la trampa? Mira, el lugar en donde estaban, la ley que gobernaba no era la judía, era la romana. Y si Jesús decía, sí, apedréenla, se estaba volando la ley romana. Porque en cuestiones de muerte, los judíos no tenían libertad. Tenían que ir y decir y preguntar y exponer el problema, la situación. Y entonces los romanos decían, ok, sí, mátalo. Como fue que pasó con él, con Jesús. Y la trampa está en que ellos dijeron, si Jesús dice que sí, está diciéndoles no a la ley romana. Pero ¿y si dice que no? Le está diciendo que no a la ley judía. ¿Y tú qué dices, Jesús? Estaban esperando, ¿cuál va a ser la respuesta de este hombre? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Imagínalo. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo. Mi versión dice en el polvo, otras versiones dicen en la tierra. ¿Por qué crees que Jesús se tuvo que inclinar? De entrada ahí ya indica que se puso de pie porque estaba sentado, pero él se tuvo que inclinar y escribió. Su dedo lo tomó y empezó a escribir. Te voy a decir algo, pero ahí está contenido el evangelio, todo. En esas palabras, ¿cómo venía esta mujer? ¿Vestida, completamente vestida? No, ¿verdad? Y ellos la aventaron en medio de la multitud. Obviamente Jesús
lo forzaron a verla y él se inclinó y escribió. Quiere decir que su mirada no la fijó en la mujer. Se volteó a la tierra y empezó a escribir. No dice que escribió, pero mira, ¿te acuerdas en un principio en dónde estaban? En el templo. Y nosotros leemos, ¿verdad? En la tierra, en el polvo, pero en ese lugar había excremento de animales, había sangre, había suciedad, había de todo un poco. Y Jesús toma su dedo y en medio de esa suciedad empieza a escribir. Nuestra versión lo dice así, ¿verdad? El polvo, la tierra, pero si tú ves un poquito más profundo, esa palabrita dice en la suciedad. Y es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y básicamente Jesús estaba haciendo ahí en ese instante un kairos para mostrar lo que Él estaba haciendo para toda la humanidad. Se sentó, se inclinó y empezó a escribir. Y yo creo que le estaba mostrando a esa mujer que Él iba a escribir algo nuevo y diferente en su vida. Y Jesús sigue haciendo eso hasta el día de hoy. Él sigue escribiendo en medio de la suciedad y apartando nuestra vergüenza, porque esa mujer estaba en ese momento condenada, humillada, avergonzada. Pero Jesús se inclinó. Y yo creo que también Jesús estaba pensando que Él les voy a responder, pero también la Biblia lo dice, ¿verdad? Él no se fiaba porque Él sabía lo que había en sus corazones. Entonces Jesús se inclina, escribe con el dedo en el polvo y dice, el versículo 7, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Esa respuesta no es algo natural, porque ellos lo habían maquinado. Ellos sabían cómo podían hacerlo caer. Y Jesús se levanta y les dice, ¿quieren que la apedremos? Básicamente les dijo, ¿y qué hay en tu condición? ¿No estás tú igual que ella? ¿No debería de apedrearte también a ti? ¿No te estás sintiendo mejor que esta mujer? Ok, entonces hazlo. Y si lo haces, ¿vas a demostrar que eres superior a ella? ¿Vas a demostrar que tú estás sin vergüenza, sin ningún pecado? Hazlo entonces. Pero yo no. Él apeló aquí a lo que pensaban, a su conciencia. ¿Y cuántos pasaron la prueba? Ninguno. ¿Cuántos lanzaron la primera piedra? Ninguno. De hecho, esas palabras de alguna o de otra manera los avergonzaron, porque ellos se dieron cuenta que su condición también estaba mal, tal vez hasta como la de la mujer. Y mira cómo dice ahí, una vez que eso les dice Jesús, se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en el polvo, nuevamente abajo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando, uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Trata de imaginar cómo se sentía esa mujer. Ella delante de esas personas, yo creo que ella misma afirmaba, me van a matar, hasta aquí llegué. Pero el único que podía haberle lanzado la piedra porque era el justo, el que venía de parte de Dios, el que tenía toda la autoridad de hacerlo, porque su rectitud lo fundamentaba,
tampoco lo hizo. Y mira lo que le dice la mujer, ni uno, y en automático esta mujer le dice, Señor, dijo ella. Y Jesús le responde, yo tampoco. Él podía haber lanzado la piedra porque él sí estaba en una calidad de sin pecado, de pureza, como que era el Hijo de Dios. Pero él no lo hizo. Y el único que podía condenarla, le dijo, yo tampoco, mujer. No sé si logras ver qué liberador habrá sido para esa mujer. ¡Wow! Se fueron los fariseos, los que tenían la ley, ya se fueron. Y ahora este que puede hacerlo dice, yo tampoco. ¿Y qué palabras les dijo Jesús? Vete y no peques más. Esas palabras de Cristo a esa mujer, en ese momento crearon esa capacidad. No se las dijo solo como una orden, se las dijo como una afirmación. Ha cambiado tu naturaleza, has visto lo que pocos ven, porque le dijo, Señor. Reconoció quién era Él, se pudo dar cuenta que Jesús perdona. Y entonces solamente Jesús lo afirmó, vete y no peques más. Y ese mismo mensaje del Evangelio está sonando y resonando el día de hoy. No hay nadie que haya hecho nada tan perverso como para que Jesús, como el Verbo, escriba en la suciedad y se meta hasta ese punto y no te avergüence y te diga, yo no te condeno, yo no te condeno, yo no estoy en contra tuya, no peques más. Yo creo que para los maestros de la ley esto habrá sido de, no puede ser, no es tan fácil, esto cuesta del punto de esforzarse y de hacer la ley. Pero Jesús dijo, así de fácil es, muchachos. Cuando el Evangelio es revelado, cuando el bien de Dios es mostrado, cuando su gracia es expuesta y cuando Él es el que toma la iniciativa y no te avergüenza, jamás Él lo va a hacer. Y te dice, no peques más. Y en el sonido de su voz lo crea. Algunos historiadores dicen que esta mujer fue una de las discípulas, de las seguidoras de Jesús, y se convirtió en un eje también para la iglesia en ese tiempo. Iglesia, lucha por tu vida. Lucha por entender más de lo que aquí está escrito. Hay tantos misterios. Mi pastor a veces les llama, ¿verdad? Esas pepitas de oro. Yo quiero todo el tesoro. Yo quiero encontrar el cofre y abrirlo y sacarlo todo. Y este avivamiento yo creo que también tiene esa intención. Que seamos tan deslumbrados. Y quiero ir cerrando este tiempo con un versículo que está en 2 de Corintios 4:3. Y este versículo que acabamos de leer de la mujer que fue sorprendida y todo lo que pasó, está contenido ahí el Evangelio en esas pequeñas porciones y en muchas otras también. Pero quiero que veamos algo, iglesia, porque yo creo que el Espíritu de Dios ahorita está abriendo ojos para ver. Está revelando y está quitando velos. Y dice en 2 de Corintios 4:3, si la buena noticia, el Evangelio que predicamos está escondido detrás de un velo, ¿ya lo viste? Detrás de un velo, si no lo logras ver, si no lo logras percibir, es porque hay algo que te lo está velando. Y dice aquí, solo está oculta de la gente que se pierde. Pero yo creo que aquí ni uno se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, es decir, la gloriosa luz del Evangelio.
no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Y dice inmediatamente después: como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos, no de hombres, predicamos que Jesús es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Y mira cómo remata: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesús. Y yo sé que aquí a algunos esto les está iluminando. Y que Dios te está diciendo: yo no te condeno. Y que a algunos Dios les está diciendo: ya no te distraigas. Tú estás diseñado y estás hecho para esto. Para ver la gloria de Dios en Cristo. Lo que acabamos de hacer, leer despacito y pregunta y pregunta y pregunta para ver a Cristo. Y entonces empezamos a ver el cómo reacciona, empezamos a ver el cómo se mueve y nos asombramos. Y podemos ver que Dios es bueno porque Cristo es bueno. Que Dios no condena porque Cristo no condena. Que Dios perdona porque Cristo perdona. Que Dios no humilla porque Cristo no humilla. ¿Y por qué no cerramos un momento ahí nuestros ojos? Y si tú vienes por primera vez, y si para ti este mensaje, esta buena noticia, está alumbrando algo más en tu mente que solamente cierta información, y algo está conmoviendo en tu corazón, y aún está despertando instintos espirituales que a lo mejor antes no tenías. Yo te pido que ahí, todos con nuestros ojos cerrados, ¿por qué no levantas tu mano como una señal de decir: Señor, yo recibo esto, tú no condenas, tú no humillas, tú no señalas con un dedo acusador. Tú eres bueno y tú dices: no peques más. Nadie te condena y yo tampoco te condeno. No importa tu error, no importa quién te vio, no importa quién te tomó de sorpresa, yo no te condeno. Yo no te expongo, yo no te avergüenzo. ¿Me quieres responder? Señor, ¿me quieres responder? Te quiero seguir, Señor. ¿Quieres reaccionar diciéndome: no volveré a pecar, Señor? ¿Quieres? ¿Quieres? Jesús te dice: ¿quieres? ¿Lo deseas de veras? ¿Quieres salir de eso? Una cosa más. Ponte ahí un momento de pie. Si tú eres de estos, ponte de pie, ponte de pie. Porque Jesús se incorporó, se puso de pie delante de esta mujer. Él no se avergonzó. Y Dios no se avergüenza de ninguno de nuestros pecados, de ninguno de nuestros errores. Y el Espíritu Santo está quitando el velo para poder ver esta buena noticia. Y le está quitando el poder a esta cultura, a este enemigo, a este personaje que ciega nuestras mentes de ser incapaces de ver la buena noticia, de ser incapaces de ver el Evangelio. Y ahora entiendes, y ahora puedes ver que Cristo es la imagen de Dios y que Dios es bueno porque Cristo es bueno. Qué glorioso evangelio que no condena, que no humilla, sino invita,
Así que si tú quieres un poco más de esto, si tú estás recibiendo aquí adentro algo que te está conmoviendo, algo más, ven aquí al frente. No tengas pena, porque nadie te avergüenza, porque nadie te señala. Y todos los demás oren ahí. Y si tú quieres, ven aquí adelante. Ven. Y déjate exponer solo por Cristo, si tú lo deseas. Si no es así, Cristo está haciendo la obra. Esto va más allá de lo que podemos ver. Y el Espíritu Santo lo produce de adentro. Pero si tú quieres, ven, porque nadie te condena, nadie te señala, nadie tiene un dedo acusador sobre de ti. Al contrario, esta es la buena noticia, que Cristo salva y que no hay error tan grande ni tan feo que pueda hacer que Cristo Jesús no te perdone. Así que, Espíritu Santo, te pido que quites el velo y que muestres tu gloria, que resplandezca en los corazones, que quites el poder del enemigo para poder ver la buena noticia de que Dios es bueno, Cristo es bueno. Y para ustedes que están aquí adelante, es tan sencillo como decirle a Dios: sí, Señor, te deseo, te quiero. Y nada nos avergüenza Cristo, en nada nos señala Cristo, muy por el contrario, Él nunca condena y Él quiere escribir una historia nueva en cada uno. Y no importa qué tan sucio esté esa tierra, esté ese corazón, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Cristo, Cristo. Así que vamos a orar juntos y vamos a pedirle a Dios que afirme y confirme esto en nuestros corazones, porque Él se inclina hacia nosotros. Él verdaderamente se inclina hacia nosotros. Y repitan esto: Cristo, ¿me aceptas? Cristo, así como estoy, Señor, ¿me aceptas, Señor? Cristo, ¿me puedes recibir tú a mí? Y el Señor te dice: sí, sí, una vez y otra vez, sí, sí, no hay nada que nos interponga, porque morí a causa de tus pecados. El Señor te dice: yo te acepto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no hay pecado tan grande que nadie pueda cometer para que yo no le acepte si se arrepiente. Y esta es la buena noticia, y esta es la locura de la gracia y del Evangelio, que nos da el poder para ahora gobernar sobre este pecado y no volverlo a cometer, porque Jesús nos dice: no peques más. No importa qué tan grande, no importa qué tan horrible, Cristo absorbió todo en la cruz. Y Cristo está escribiendo una nueva historia en cada uno ya, porque Él está despertando el deseo de seguirle, de honrarle,
de buscarle en su palabra, de luchar por nuestras vidas, leyendo ese libro antiguo. Así que en el nombre de Jesús yo declaro que ojos son abiertos y que velos son quitados para ver la buena noticia de Cristo Jesús, para sentir la bondad de Dios y para experimentar lo que escrito está, que Jesús no nos condena y muy por el contrario nos acepta. Y ahora Él te dice: ¿tú me aceptas a mí? Y dile: sí, yo te acepto, Jesús. No tengo a nadie más quien ir. Yo te acepto, Señor, como que tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y te acepto, oh Dios, te acepto, Señor. ¿Y por qué no los que estamos ahí sentados le damos un fuerte aplauso a Cristo por lo que está haciendo en la vida y porque Él está trayendo a los que Él quiere? Y vamos a seguir luchando por nuestras vidas, porque esta reacción no es algo natural. Esto es Dios adentro de nosotros moviéndonos. Y Él es bueno, Él es bueno. Y Él está escribiendo ya una nueva historia. Y les quiero invitar, las personas que están de este lado, a su lado derecho, quieren recibirles como una familia recibe a un hermano que estaba lejano. Les van a recibir y les van a explicar un poco más qué pasó aquí. Así que les pido que tengan sus corazones abiertos y mantengan esa actitud, porque Dios está haciendo algo sobrenatural en sus vidas. Así que ¿por qué no les damos un aplauso más? Amén. Amén. Expande.